Durante un reciente programa de debate, Andrea Chávez enfrentó con determinación los comentarios de Kenia, quien afirmó que la cuarta transformación estaba llevando a México a perder el respeto en el ámbito internacional, especialmente con países como Estados Unidos. Con datos concretos y claridad en su discurso, Chávez desmontó las declaraciones de López, señalando que estas eran verdades a medias utilizadas para generar confusión y desinformación. Andrea resaltó cómo México, bajo el liderazgo de la 4T, ha fortalecido sus relaciones internacionales, siendo reconocido como un socio clave en temas comerciales, medioambientales y sociales. Además, subrayó que los logros en materia de soberanía energética y apoyo social han sido temas de admiración para muchos países. Ante las amenazas de Donald Trump de imponer 25% de aranceles a México, ¿no? En caso de que no se detenga la migración, el narcotráfico, etcétera. A ver, ¿qué les pareció esta respuesta, Kenia? Me parece que no es un tema de nacionalismo, sino es un tema de entender cuáles son las prioridades, tanto de Estados Unidos para sí, de Canadá para sí, y de México para nosotros mismos. ¿Qué quiere México? Quiere seguridad. ¿Qué quiere México? Que haya prosperidad. ¿Qué quieren los mexicanos? Por supuesto, sí quieren programas sociales, pero además que sus hijos vayan a escuelas de calidad. Las prioridades de los mexicanos no son las prioridades del gobierno, y ahí está la ley de ingresos que aprobaron ayer la mayoría. Por cierto, bien te lo dijo ¿con MC? Maru. Sí, terrible, por cierto. Bueno, ya MC dará su propia argumentación. No, bueno, ya la pero lo que es un hecho es que no puede ser que no sean las mismas prioridades. ¿Cuáles son las prioridades del gobierno? Volverle a dar dinero al Tren Maya, hazme el favor, volverle a dar dinero a la IFA, volverle a dar dinero a estos caprichos gubernamentales, en lugar de ponerse a trabajar en lo importante que es la brutal inseguridad que está atravesando. Pero eso no es la ley de ingresos, esa sería la ley de egresos. No, es el presupuesto de egresos, y la ley de ingresos ayer claramente lo que dijimos es un endeudamiento son dos cosas terrible. Diferentes. El endeudamiento que está haciendo histórico este gobierno demuestra que no solamente va a destruir a las generaciones presentes, sino a las futuras. Mira, yo lo dije en aquel momento cuando hicimos la disminución de la edad para poder ser beneficiario de los programas sociales, cuando se elevó a rango constitucional, el PAN, el PRI votó en contra en algunos elementos, digamos, algunos diputados votaron en contra. Yo voté en el Senado no, en el Senado no, para allá voy. En el Senado votaron a favor. En el Senado votaron a favor, en diputados votaron en contra, y ahí están las pruebas, ¿no? Ahora, yo les decía ahora que si votaron a favor, como presidenta de la Comisión de Bienestar, voten a favor en el presupuesto de egresos de la Federación, porque si no hay apoyo, digamos, presupuestal, entonces no estás a favor de la medida. Votaron a favor de los programas sociales, pero no de dar los presupuestos. Votaron a favor de la disminución de edad, bajamos la edad de 68 a 65 años para poder ser beneficiario. Y yo les dije, si están a favor, en serio, los programas sociales, y no es solamente discurso y andar firmando con sangre quién sabe qué tipo de acuerdos, como hizo su candidata presidencial Xóchitl Gálvez en campaña, pues entonces resérvense el resto del dictamen de presupuesto de egresos de la Federación y voten a favor los programas sociales, a ver si es cierto. A ver, esto es importante, Susana. O sea, yo creo, de nuevo, ¿no? Esta división en donde si ellos no tienen una ley de ingresos aprobada, no pueden gobernar. O sea, no pueden generar un ingreso para sacar los recursos. Hay prioridades, y las sociales, de nuevo. Y la no elevación de impuestos a las clases medias y a la clase trabajadora es fundamental. En la ley de egresos, Kenia, veremos lo que ya estás planteando en la mesa, pues dónde están sus prioridades, no están conviniendo al resto de la población. PAN y PRI se están oponiendo a todos sin... Pues es que ha sido siempre la dinámica, por eso nosotros hemos puesto siempre una tercera vía en la mesa. Nosotros no vamos a estar nunca en contra de la agenda social, ni del país, ni de los ciudadanos. Y lo que los territorios puedan trabajar, me parece que es fundamental para las necesidades de la población. Por ejemplo, en Jalisco, la línea del metro. Es muy claro, para nosotros no vamos a acompañar a este gobierno que además de ineficiente es corrupto. Pero voten los programas sociales, nada más esa partecita. Esta deuda que están imponiéndole desde un bebé hasta un abuelito, todos los mexicanos van a deber 140,000 pesos solamente por el hecho de ser mexicanos. Es una locura. ¿Y cuánto debían dijo ya López Obrador de 2017, que no se iban a endeudar. A ver, déjenme regresar. Se endeudó López Obrador y se va a endeudar Sheinbaum. Pues mira, con respecto a la deuda, nosotros heredamos una deuda antes de 2018 que ya venían cargando los gobiernos. 4.66 billones de pesos. Pues habría que revisar siempre lo que nos traiga el PAN como prueba. Habría que doble revisarlo, triple revisarlo, no vaya a ser que no sea mentira, ¿no? Hay que revisarlo. Yo le pido a la audiencia que vayan a revisar. Siempre que algo lo traiga el PAN hay que revisarlo 2 o 3 veces, senadora, ¿no? Porque son expertos mintiendo. Con respecto a la deuda, mira, la economía de México es una economía fortalecida
fortalecida, somos parte del G20, somos parte del grupo de los 20 más poderosos en el mundo, hemos abonado al pago de la deuda en este último sexenio, venimos cargando una serie de costos provenientes precisamente de la pandemia, una crisis no solamente salubre, sino también económica, que vino a llegar en plena implementación de el gasto corriente, de los programas sociales, de los derechos de las niñas, niños, adolescentes, becas, escuelas, infraestructura, pensión para adulto mayor y personas con discapacidad. Y en ese sentido, pues los ingresos no solamente se integran con lo que nos trae el día de hoy, que repito y reitero, hay que revisar 2 veces, sino también tienen que ver con mejorar o simplificar, digamos, el pago de los impuestos, evitar la condonación, la elusión y la evasión fiscal, que lo está haciendo muy bien este gobierno. A ver, Kenia, bueno, yo invito a la senadora del régimen que se documente para que podamos hablar de manera seria. Hay que revisarlo. Mira, ¿no? ¿qué dice la historia en términos de endeudamiento? Dice que Felipe Calderón se endeudó por 2.7 billones de pesos. Que Peña le ganó a Felipe y se endeudó por 4.6 billones de pesos. Que López Obrador, el que dijo que no iba a haber deuda, ¿te acuerdas? Lo dijo en campaña y lo repitió muchísimas veces, mintiendo en su gobierno, se endeudó todavía más que Peña y por supuesto muchísimo más del doble que Felipe Calderón. Miren, vamos a concederle el beneficio de la duda a la senadora de Acción Nacional y supongamos que esta tabla es correcta. Hay un incremento de más del doble de Calderón a Peña, y me hubiese gustado que quizás hubiese estado el presidente anterior a Calderón para saber cuánto le incrementó Calderón y conocer el radio de crecimiento, Andrea, que hubo entre un presidente y otro, pero momento, voy a terminar el argumento. Además de que estás creciendo prácticamente al doble en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, suponiendo, sin conceder que esto es cierto, el radio de crecimiento disminuyó y adicionalmente no se está considerando un asunto, la inflación. Esto es en términos netos y no en términos reales. A ver, hay que considerar la inflación. Tuvimos un crecimiento inflacionario producto, reitero, de la pandemia, de la guerra entre Ucrania y Rusia y de otra serie de elementos externos a nuestro país. Si bien la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores hicieron un extraordinario trabajo limitando el crecimiento de pues ese nivel inflacionario que si tú lo comparas con otros países en América Latina es bajísimo. En México, pues me considero que esto es trampa, entonces. No, es trampa argumentativa porque no son términos reales, no considera los índices inflacionarios y además no hace la reflexión de cuándo se duplicó la deuda de Felipe Calderón a Peña Nieto y el radio de crecimiento. Ayer reitero, suponiendo sin conceder que esto es cierto, porque lo trajo a la mesa una panista. Por eso es totalmente cierto. Pues sería bueno que hicieran su tarea. Bueno, Poder Judicial. Nos queda un bloque, un cachito de este bloque. Se habla mucho de que Morena coaccionó, presionó a licenciados, abogados, etcétera, para que pudieran llenar las solicitudes, Andrea. Mira, yo tuve varios desayunos, comidas, cafés, reuniones en mi estado, en el estado de Chihuahua, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en Cuauhtémoc, en Parral, en Jiménez, con muchos perfiles que aspiran a ser jueces, magistrados y ministros. En ningún lugar de la ley se prohíbe ese tipo de reuniones, siempre y cuando sean para informar de la fecha límite para el registro, siempre y cuando sean para informar de los requisitos que se imponen desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para ser elegible. Muchas preguntas de fechas, de plazos, de lapsos y además de documentación y pues ¿cuál es el problema? Sí hubo una campaña, digamos. No, yo no diría una campaña, fueron esfuerzos en términos individuales, porque si una persona, soy legisladora, soy senadora de la República, mis compañeras son diputadas federales, estuvimos a cargo de la reforma constitucional, la discutimos, conocemos sus condiciones, conocemos sus elementos, porque una persona pues que quiere saber esos elementos y condiciones no nos puede preguntar, o sea, elemental transparencia, rendición de cuentas y comunicaciones, no hay ningún problema. En ningún momento está prohibido, siempre y cuando pues no sea un conflicto de interés claro, ¿no? A ver, Kenia, pues... Bueno, primero que nada, es lamentable lo que acabamos de oír. Ha aceptado
la representante del régimen en esta mesa, pues que ella tuvo desayunos, comidas, cenas y no sé claro, cuánta con cosa, todos, incluidos con los que no estaban a favor para de la decirle, reforma al por Poder supuesto, Judicial, porque a es mi los trabajo como subordinados legisladora, del régimen, escuchar a mis representados. Imagínense que llegue y cierre la ideológicamente, puerta y no escucha a los que votaron por López mí. Obrador Por Dios, y con me parece Sheinbaum, elemental. a los que evidentemente no van a ir a defender a los mexicanos, van a ir a defender al poder, van a ir a defender al régimen, van a ir a defender estos caprichos del gobierno, pues sean jueces, magistrados y ministros. Todos sabemos que hubo una operación política en todo el país, aquí en el gobierno de la Ciudad de México, se les pedía a los empleados del gobierno que fueran abogados, que se registraran, que los iban a ayudar para llegar hasta la final. Ahí están los audios de una diputada de Morena, en una manera, yo diría, excesivamente cínica, diciendo, yo los voy a impulsar y voy a hacer que lleguen. Porque eso demuestra lo que dijimos durante muchos meses. Ella no integra el gobierno de de Morena Ella lo no que integra quiere es un poder judicial abyecto a Morena. Bueno, pues vamos a concluir esta conversación. Hay que hablar de organismos autónomos. Mañana los eliminan, ¿no? Mañana se hace la simplificación orgánica para eliminar la duplicidad de funciones, garantizar la transparencia, la rendición de cuentas. Oye, y que elimina las bien. dependencias que hacen funciones que ya hacen otras dependencias de la organización del gobierno repíteme federal. la frase. Sí. Es la simplificación orgánica para eliminar duplicidad de funciones, garantizar la rendición de cuentas, eliminar a los aviadores, tener mayor suficiencia presupuestal, precisamente como hablaba entonces, ahorita. el eliminar Laura. La duplicidad de funciones es eliminar el INAI. Sí, porque la transparencia lo tienen que hacer pues los órganos internos de gobierno, control de absolutamente todas las dependencias, de todas las gobierno. secretarías, de los congresos locales, digamos, o sea, todos tenemos obligaciones de hacer transparentes el ejercicio de los recursos públicos, ¿no? Exista o no un instituto pero eso es como partir para de la buena eso. fe de que te quieres denunciar a ti mismo. No, pero oye, el INAI, imagínate nada más, o sea, redes de nepotismo, adjudicaciones directas a contratos de los propios consejeros del INAI, cuotas de poder, división de cuotas de poder con otros partidos, con amigos, con padres de los partidos políticos de oposición. Ya se les acabó ese botín político, eso no es un pastel que se divide en rebanadas. Hay que garantizar la suficiencia presupuestal para los programas sociales, eliminando estos organismos que no le transforman la vida a nadie. Es vergonzoso lo que está haciendo el gobierno de Morena. Está destruyendo 7 instituciones que México había construido en los últimos 30 años, Azucena. Van a destruir el INAI, la COFESE, la CRE, el IFT, Coneval, la CNH y Mejoredu. Es increíble cómo en esta obsesión de poder y de control son capaces de destruir esas instituciones que, por cierto, se las habíamos arrancado hace 30 años al gobierno, del siglo pasado. Cuando privatizaron todas las empresas públicas. La obsesión de este régimen es regresar al siglo pasado. ¿Por qué quiere destruir al INAI? Pues claro, porque gracias al INAI nos enteramos de los contratos de la familia de López Obrador, gracias al INAI nos enteramos de la casa en Houston, de la familia de López Obrador, gracias al INAI nos enteramos de los contratos de Bartlett. Es una vergüenza lo que está haciendo el gobierno de Morena, porque Morena lo que quiere es hacerlo todo en lo oscurito, hacerlo todo de noche, hacerlo todo mal, se están enriqueciendo brutalmente. Efectivamente hay una nueva élite económica en este país que está totalmente ligada al régimen de Morena. Adelante, Laura. Detrás de todo este ruido, de esta polarización que hemos venido siempre señalando desde Movimiento Ciudadano, tanto de la derecha como del régimen, está una violación flagrante a los derechos humanos de las personas, que es lo que siempre nos ha preocupado a nosotros. La defensa del futuro, la defensa de la niñez, de las juventudes, pasa por defender sus derechos. Esto no lo puede hacer el gobierno, porque si el gobierno le deja solamente esa labor, que son los principales violadores de los derechos de todo tipo, y aquí a la transparencia es un ejemplo, por ejemplo, pues lo que estás haciendo es que les vas a dejar a ellos incluso la decisión que en algún momento sea una prerrogativa y no hasta un derecho. del internet. Ese es el problema. Entonces, por ejemplo, con la Corte, cuando dijimos hay que defender a la Corte no por sus integrantes, sino porque están defendiendo derechos, a eso nos referíamos. Cuando dijimos no hay que militarizar la Constitución porque va a ir encima de los derechos de las personas, eso es a lo que nos referíamos. La eliminación de los órganos autónomos va en el mismo sentido, una eliminación de derechos. Algunos, ¿no? No son y
Y el problema está en que 7. incluso ya en tratados 7 que no sirven para internacionales, más nada. allá de lo Para todo, económico, que a ustedes les molesta. vienen cláusulas Al de gobierno derechos le humanos molesta que se la tienen. transparencia. Ahí está otra vez el Al ruido. gobierno le Viene la molesta. cláusula Ahora voy de con tratados ustedes. internacionales, económicos, vienen cláusulas de protección irrestricta de derechos humanos. Ese es el principal problema. Hoy México está más cerca de Trump que del progresismo, y hoy México está mucho más cerca de entrar a una lista como en la que está Rusia, ¿Quién que representa el encabezar progresismo una para nueva. ti? ¿Perdón? ¿Quién representa el progresismo? Nosotros podríamos ser una ventana para eso con la tercera No, vía. pero Con ponete- Enrique Alfaro, Me con parece Enrique que Alfaro Europa, en Jalisco me parece y con que Europa Samuel con la Unión García. Europea No, ha ya. generado El una ola de progresismo, derechos de ¿no? tercera generación La muy defensa de interesante. los derechos Pero el humanos. problema está en la Perdón, militarización de la Constitución, la toma de las instituciones. Es ahí, o sea, la verdad, amiga, lo que le está dando el traste al futuro del país. O sea, ¿es No. suficiente que hayan gastado en table dance y en alcohol para Pero desaparecer no un es nada más. organismo? A ver. O sea, el está mal, acceso- ¿verdad? Si eso fuera- Evidentemente. ¿Qué se supone en papel que desaparezca en la Cámara defienden de estos Diputados? organismos? ¿Qué Pues, se ¿sí? supone en ¿Sabido? papel que defienden estos organismos? El acceso a la información pública, la transparencia, la rendición de cuentas, la protección de datos personales. Por otro lado, el mejoramiento de la calidad en servicios educativos, la sanción de monopolios, la medición de la pobreza y el control de las telecomunicaciones. Ninguna de estas funciones, que son elementales derechos que tienen los ciudadanos, se van a eliminar. Simplemente van a pasar de un organismo a una No, institución esa es la pública, eliminación. porque los organismos autónomos lo que tenían era discrecionalidad para No, la utilización era de los autonomía. recursos Lo que y tenían era opacidad autonomía, y en eso la es lo que no le utilización gusta de al los gobierno. mismos. Entonces Es como ahora... si el INE Andrea, dependiera del gobierno. claro. Andrea, No. ¿quieres matar No, una porque mosca? además Era el INE, como mira, el fíjate siglo que pasado. Déjame fíjate, escuchar, el INE va a asumir una de las funciones, en parte va No, a asumir sí, una de las pero funciones también es un que se organismo le autónomo. quitan Lo que falta es que al pasen INAI a- precisamente. el Bueno, INAI, según pero ya no, porque ayer los solamente son acusaba de redes desobedientes. nepotismo, son adjudicaciones directas, es que casi la mayoría de los servidores públicos que se encuentran en ese momento laborando para los organismos autónomos, esos organismos autónomos que vamos a desaparecer, no cuentan con los elementos necesarios y suficientes para poder ser trabajadores en esos particulares puestos. Morena, no tienen ahora las sí, credenciales última, académicas última. que son A exigidas ver, por Laura. ley. Morena tiene un problema con una mosca y saca una bazuca. Eso es lo que estamos viendo en esta ¿Y tú defiendes a propuesta la para la mosca? 4T. ¿O cómo? No, estaba Entendí. mal. Las Ya. cosas tienen que cambiar si se tienen que reformar. Sí, pues hay Nosotros que somos cambiarlas. reformistas, pero no así. No así porque el gobierno no puede ser juez y parte. Porque ¿qué gobierno en su sano juicio va a decir, sí, miren, aquí están todos nuestros actos de corrupción? Yo nunca Para eso hubiera están los pensado órganos que internos de Morena control. le iba a hacer el trabajo sucio al PRI. No No me sé. lo hubiera Las solicitudes imaginado, de ¿no? transparencia las Con tienes esta que medida, contestar. el primor de nuevo se El vuelve a afianzar anecdotario, ¿no? porque Dos había bocas, tres sido a mayas, través es del lo único INAI que saben hablar. Laura. donde Es se que había esto es lo que descubierto la aprueban. Casa Blanca de Peña Nieto, la estafa maestra. Entonces Morena le está haciendo trabajo sucio. El PRI está encantado de que hayan desaparecido a los órganos autónomos como el INAI. Había que hacerle una reforma, pero no está había que encantado porque meterlo a la votaron panza el del día de gobierno. ayer en Una contra de la idea, creación una de la idea Agencia Federal adicional Anticorrupción. para que la gente se dé cuenta un PRI, poco PAN de lo que votaron está en contra pasando. de la Agencia Federal Nada más para que la gente se dé Anticorrupción. cuenta de lo que está pasando. Y creo que Pemex Pemex también. ahora no va a estar obligado de decir cuándo contamina y en dónde contamina y qué Sí estamos está nosotros obligado, sí respirando. está obligado, eso es claro. mentira. La A ver, Secretaría de es Salud no va a estar completamente obligada en decir mentira. dónde hay vacunas Esto para no todos. tiene Dónde que no ver hay con dónde dinero. no hay vacunas. Esto no tiene Tiene que que ver ver con con la ahorro. legislación. Y una última, o si el ejército Es está Última, claro que última, está si el ejército o está. si el ejército está pagando por lápices, armas o construyendo obra pública de eso manera está ilegal. dentro del A ver, con presupuesto todo de egresos de la respeto al Federación. gobierno Y si lo haces y de a otra su forma, retórica a través de mentirosa. fideicomisos Esto no que tiene son que ver con opacos. dinero. No, esto no tiene que A ver ver. con Claro dinero. que Esto tiene que ver con dinero. dinero. Esto tiene que ver Vas. con Son opacidad. 35 Esto tiene mil que ver con millones de pesos corrupción. los que se han Esto gastado en tiene estos que organismos ver- autónomos esto en su tiene que ver creación. simple y sencillamente con que la señora Sheinbaum no quiere que México se dé cuenta de la corrupción de su gobierno. Fíjate nada más. Ay, no, por Destruyeron favor. 7 organismos veras. constitucionalmente autónomos. 7 por 5,000 millones de pesos. Le están dando 40,000 No. millones. O sea, es una locura. O sea, los destruyen por 5 y le dan 40. No, pero son no- Así de 35 elemental mil al millones Tren los que Maya. se han El problema gastado en no es un autónomos asunto de desde su dinero. creación. El problema es que son 35,000 corruptos y no millones. quieren que México se dé cuenta de la corrupción brutal Oye, que Morena ¿cómo no vamos tiene. a querer que no se den cuenta de la corrupción sí, de nadie? destruyendo, Ustedes votaron el día de destruyendo. ayer en contra de la creación de la Agencia Federal Destruyeron Anticorrupción en el ustedes Senado de la a las República. instituciones que ¿De tanto qué le están costó hablando? a Agencia México Federal tener. Anticorrupción, Claro, votada porque lo en que contra quieren por es el PRI, que por el México PAN y se por dé el cuenta Movimiento de lo Ciudadano. corruptos que son. Votaron en contra de la creación de la Sí. Agencia Federal Anticorrupción. La senadora también enfatizó que los argumentos de López carecían de fundamento, ya que las cifras y los hechos demuestran un fortalecimiento de la posición de México en el mundo. Hablan de pérdida de respeto, pero lo que en realidad molesta a algunos es que México ya no es un país subordinado a intereses extranjeros, sino uno que defiende su autonomía y dignidad, sentenció Chávez.
Su respuesta dejó en evidencia las inconsistencias en los comentarios de López y dejó claro que los avances de la Cuarta Transformación están respaldados por hechos, no por narrativas para engañar al pueblo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que este video les haya sido útil para entender más sobre el gobierno de México y el papel clave que juega Claudia Sheinbaum en la transformación del país. Si les gustó el contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto con más información importante sobre el futuro de México. Hasta la próxima.